El frío del consultorio me heló cuando mi hija dijo: «Mamá, bendito apartamento, ya está escriturado a otro dueño. Soy Rosalba, 68 años, ex archivista municipal». Ella ignoraba el pequeño error en el catastro del edificio. El olor a alcohol etílico y a desinfectante barato de pino inundaba la sala de espera de la clínica. Llevaba 40 minutos sentada en una silla de plástico azul que me lastimaba la espalda baja, esperando mi turno para el chequeo mensual de la presión arterial. A mis 68 años, esas visitas de rutina se habían convertido en la única salida verdaderamente obligatoria de mi semana. La vida, por lo demás, era tranquila. Había enviudado hacía 12 años, y desde mi jubilación, mis días transcurrían al ritmo suave de las olas que golpeaban el malecón de nuestra ciudad costera. Durante 35 años, trabajé en el sótano del Registro Público de la Propiedad y el Catastro Municipal. Mi vida entera había estado rodeada de carpetas manila, sellos de goma resecos, actas amarillentas y el polvo fino que sueltan los documentos viejos. Fui archivista, una mujer invisible para los políticos de turno y los grandes empresarios, pero yo conocía los secretos de cada metro cuadrado de esta ciudad mejor que nadie. Sabía quién era el verdadero dueño de qué, dónde terminaba un terreno y dónde empezaba una trampa legal. Sin embargo, nunca usé ese conocimiento para el mal. Me conformé con mi sueldo modesto, ahorrando peso sobre peso para comprar mi santuario. Un hermoso apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo frente al mar. Mi apartamento era mi orgullo. Tenía techos altos, un balcón de hierro forjado donde cultivaba helechos y orquídeas que bebían de la humedad del puerto, y unos ventanales inmensos por donde entraba la brisa salada cada tarde. Era el lugar donde planeaba cerrar los ojos por última vez, rodeada de mis libros y mis recuerdos. Pero mi hija Camila tenía otros planes. Camila siempre fue una mujer con prisa. Desde niña quería las cosas para ayer. Ropa de marca, zapatos caros, el último teléfono del mercado. Trabajé horas extras, clasificando archivos de herencias intestadas solo para pagarle una universidad privada, con la esperanza de que la educación le diera la paz que la ambición le negaba. No funcionó. Se casó con un hombre que compartía su misma hambre por el dinero rápido, un corredor de seguros que siempre hablaba de negocios millonarios que nunca se concretaban. Últimamente, las visitas de Camila se habían vuelto escasas, y cuando iba a verme, sus ojos no se posaban en mí, sino en los muebles de caoba, en la lámpara de cristal, en el espacio que mi hogar ocupaba frente a la playa. Mi teléfono celular vibró en el fondo de mi bolso de cuero desgastado. El tono estridente rompió el silencio aburrido de la sala de espera. Lo saqué con torpeza, ajustándome los lentes de lectura de marco grueso. Era Camila. «Hola, mi niña», contesté, bajando la voz para no molestar a los otros pacientes. No hubo un saludo de vuelta, tampoco la habitual pregunta apresurada sobre cómo me sentía. Solo escuché el ruido del tráfico de fondo y su voz, fría, metálica, cortando el aire como un cuchillo de carnicero. «Mamá, te llamo para avisarte de algo importante. Vendí tu apartamento. Ya está escriturado y el dinero está en mi cuenta». Las palabras cayeron sobre mí como una cubeta de agua con hielo. El aire se atoró en mi garganta. ¿Qué dices, Camila?», alcancé a murmurar, sintiendo que el pecho se me cerraba. «Lo que escuchaste, mamá», respondió ella, con ese tono condescendiente que usaba cuando creía que yo no entendía las cosas por mi edad. «Usé el poder notarial amplio que me firmaste hace 5 años, cuando te operaron de la vesícula. ¿Te acuerdas? Me dijiste que lo guardara por si algún día pasaba algo. Bueno, pasó que Rodrigo y yo encontramos un comprador que pagó en efectivo, un empresario de la capital. Fue una oportunidad de oro, mamá. No podíamos dejarla pasar. El zumbido del aire acondicionado de la clínica de pronto me pareció ensordecedor. Apreté el teléfono contra mi oreja, tratando de procesar la monstruosidad que mi propia sangre me estaba confesando. «Esa es mi casa, Camila». Mi voz tembló. Frágil, rota. «Es mi hogar». «Ay, mamá, por favor, no te pongas dramática», resopló ella al otro lado de la línea, claramente fastidiada por mi reacción. «Ese apartamento es demasiado grande para ti sola. Ya estás mayor. Te vas a caer un día de estos y nadie se va a dar cuenta. Es peligroso».
Con una parte del dinero te pagué el primer año por adelantado en El Descanso Dorado, esa residencia para adultos mayores a las afueras de la ciudad. Tienen enfermeras las 24 horas y jardín. Te va a encantar. ¿Una residencia?, repetí, sintiendo náuseas. Sí. Mañana a primera hora paso por ti para llevarte. Haz unas maletas pequeñas, solo con tu ropa y tus cosas de aseo. Los muebles se quedan. El comprador los quiso incluir en el trato. El nuevo dueño llega mañana al mediodía con sus trabajadores para empezar a remodelar, así que tenemos que desocupar temprano. Te hago un favor, mamá. Te quito un peso de encima. Me quedé en silencio. Un segundo. Mi mente voló a la imagen de Camila dando sus primeros pasos en la sala de ese mismo apartamento. 2 segundos. Recordé las noches de fiebre en las que le ponía paños fríos en la frente, cantándole bajito. 3 segundos. Vi el rostro de su esposo, Rodrigo, sonriendo con esa mueca torcida de triunfo mientras contaban el dinero que me habían robado. 4 segundos. El dolor físico, agudo y punzante, se instaló en el centro de mi pecho. No era un infarto, era el corazón rompiéndose de verdad. 5 segundos. Me di cuenta de la cobardía de mi hija. Esperó a saber que yo estaba en el médico, rodeada de gente, vulnerable y lejos de casa, para soltarme la bomba. 6 segundos. Te hago un favor, había dicho. Me estaba tirando a un asilo para quedarse con el patrimonio de toda mi vida, y lo llamaba un favor. 7 segundos. La tristeza profunda, oscura y pesada empezó a evaporarse. 8 segundos. El calor de la indignación subió por mi cuello, secando mis lágrimas antes de que pudieran formarse. 9 segundos. Mi postura cambió. Enderecé la espalda contra el plástico azul de la silla. 10 segundos. La archivista municipal que llevaba dentro despertó de su largo sueño. Entiendo, hija, dije finalmente. Mi voz sonó inusualmente firme, sin un solo temblor. Pero olvidaste verificar algo. Colgué el teléfono. No le di tiempo a responder. No le di tiempo a preguntar. Apagué el aparato por completo y lo guardé en el fondo del bolso. ¿Señora Rosalba? La voz de la enfermera me llamó desde la puerta del consultorio 2. Pase, por favor. El doctor la está esperando. Me levanté despacio. Mis rodillas protestaron un poco, como siempre, pero mi mente estaba corriendo a 1000 kilómetros por hora. Entré al consultorio, saludé al doctor Mendoza y le tendí el brazo para que me pusiera el baumanómetro. Él infló la banda alrededor de mi brazo y miró el medidor frunciendo el ceño. 110/70, Rosalba, dijo el médico, sorprendido. Está usted como una muchachita de 20 años. Mejor que el mes pasado. ¿A qué se debe tanta calma? A que por fin sé exactamente dónde estoy parada, doctor. Le respondí con una sonrisa que no me llegó a los ojos. Hice todo el protocolo médico en piloto automático. Asentí a las recomendaciones sobre disminuir la sal, tomé mis recetas para las vitaminas y salí de la clínica hacia la calle. El calor húmedo del puerto me golpeó en la cara apenas crucé las puertas de cristal, pero por primera vez en mucho tiempo lo sentí revitalizante. Caminé 2 cuadras hasta la plaza principal y me senté en una banca de hierro bajo la sombra de un árbol de mango. Un vendedor ambulante pasaba empujando su carrito lleno de hielo. Le compré un agua fresca de tamarindo. El sabor ácido y dulce me ancló al presente. Mientras el líquido frío bajaba por mi garganta, dejé que los recuerdos de mis años en el archivo municipal inundaran mi cabeza. Camila se sentía muy lista. Había usado ese maldito poder notarial que, en un momento de debilidad y amor ciego de madre, no había cancelado formalmente. Había contratado a un notario de dudosa reputación, de esos que por unos cuantos miles de pesos no hacen las verificaciones correspondientes y firman papeles sin mirar. Había vendido mi casa a mis espaldas y ya tenía el dinero. En su mente egoísta, la jugada era perfecta. Jaque mate a la vieja. Pero los jóvenes con prisa siempre cometen errores, y Camila, a pesar de usar ropa cara y hablar con palabras rimbombantes, nunca fue de las que prestan atención a los detalles pequeños. Mi mente repasó el plano catastral de mi edificio, construido en 1978. Lo conocía de memoria porque yo misma había archivado el folio original cuando entré a trabajar al municipio.
El edificio fue levantado por un arquitecto español que tuvo problemas con los permisos y los planos se modificaron sobre la marcha. Hubo un error garrafal en la inscripción de los lotes. En los documentos originales, el inmenso y lujoso apartamento del tercer piso, el que tenía vista al mar y balcón de hierro, fue registrado bajo la nomenclatura de Unidad Privativa B. Y el minúsculo cuarto de limpieza del sótano, un espacio de 4 metros cuadrados donde el conserje guardaba las escobas, los botes de basura y las cubetas, fue registrado con la nomenclatura Unidad Privativa 3A. Durante décadas, nadie se dio cuenta del error porque los constructores simplemente pusieron un número de bronce con un 3A en la puerta de mi apartamento y una letra B pintada con brocha en la puerta del sótano. Cuando yo compré el apartamento hace 30 años, el vendedor me entregó las escrituras que decían Unidad Privativa 3A. Años después, trabajando en los archivos, descubrí la discrepancia técnica. Legalmente, el papel que decía 3A amparaba la propiedad del cuarto de las escobas, no del apartamento frente al mar. Siendo archivista, supe el riesgo que eso implicaba. Me tomó 2 años de trámites legales, juicios de rectificación de medidas y colindancias, y mucho papeleo aburrido para corregir el error en el catastro y emitir unas escrituras nuevas, blindadas y perfectas, que unían mi nombre al espacio físico real del tercer piso bajo el nuevo y correcto folio de Unidad Privativa 3A rectificada. Pero, ¿qué hice con las escrituras viejas? Las defectuosas, las que decían 3A, pero que, según el plano anexo original que nadie lee, describían un cuartucho sin ventanas en el sótano. Esas escrituras viejas y sin valor real las guardé en un cajón falso de mi escritorio en casa, junto con pólizas de seguro vencidas y recibos viejos. Las escrituras nuevas, las verdaderas, descansaban seguras en una caja fuerte de acero en el banco, a la que solo yo tenía acceso. Camila, en su prisa por robarme, debió hurgar en mis cosas mientras yo no estaba. Encontró el poder notarial viejo y las escrituras antiguas en el cajón de madera. Y con esos papeles se fue a vender mi propiedad. Me eché a reír. Fue una risa seca, áspera, que asustó a un par de palomas que picoteaban migajas cerca de mis zapatos. Mi brillante y ambiciosa hija, junto con su astuto esposo y su notario comprado, acababan de venderle a un empresario millonario de la capital un cuarto lleno de trapeadores sucios y olor a cloro por el precio de un ático frente al mar. Terminé mi agua de tamarindo y tiré el vaso de plástico en un bote de basura. La tristeza por la traición de mi hija seguía ahí, latente como un moretón profundo, pero estaba cubierta por una capa gruesa de determinación. Camila había cruzado una línea imperdonable. Me había visto como un estorbo, como un mueble viejo que podía desechar para hacer espacio en su billetera. Pensaba que por ser mayor, por tener el pelo blanco y caminar despacio, también era estúpida. Pensaba que me iba a encontrar en casa, llorando y empacando mis cosas en bolsas de plástico para irme al asilo a esperar la muerte. Se equivocaba. Caminé hacia la parada del camión urbano. Subí con agilidad y pagué mi pasaje con monedas. Me senté junto a la ventana y dejé que el aire caliente me despeinara. Miré las calles de mi ciudad, los puestos de comida, la gente caminando apurada. Esta era mi ciudad. Estos eran mis registros. Yo había protegido la memoria legal de este puerto durante más de 3 décadas. Nadie iba a sacarme de mi casa. Llegué a mi edificio poco antes del atardecer. En la entrada, don Chema, el conserje de toda la vida, estaba regando las macetas del recibidor. «Buenas tardes, doña Rosalba», me saludó, quitándose la gorra con respeto. «¿Qué tal le fue en el médico?» «De maravilla, Chema. Tengo el corazón más fuerte que nunca», le contesté, deteniéndome un momento a su lado. «Oye, Chema, asegúrate de tener bien barrido tu cuartito de limpieza en el sótano. Mañana vienen unas personas muy importantes a conocerlo». Don Chema me miró con cara de confusión, rascándose la cabeza calva. «¿El cuarto de las escobas, señora? Pero si ahí solo hay cachivaches y olor a humedad, ¿quién va a querer ver eso? Tú solo hazme caso, Chema. Va a ser un día muy interesante». Le guiñé un ojo y caminé hacia el elevador. Subí a mi piso. Al abrir la pesada puerta de madera de mi hogar,
el aroma familiar a tierra mojada de mis plantas y al jabón de lavanda que usaba en los pisos me dio la bienvenida. Dejé mi bolso sobre la mesa del comedor. Caminé hacia el ventanal y lo abrí de par en par. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte, pintando el mar de tonos naranjas y morados. No iba a llamar a Camila. No le iba a gritar ni a reclamar. Eso era lo que ella esperaba. Quería el drama. Quería verme suplicar para poder justificar su crueldad diciendo que yo estaba perdiendo la cabeza. En lugar de eso, iba a dejar que la bomba le estallara en las manos. Fui a mi recámara, me arrodillé junto a la cama y jalé una vieja caja metálica que guardaba bajo el colchón. Adentro estaban mis copias certificadas, los planos catastrales y los números de teléfono de un par de abogados jóvenes que habían sido mis pasantes en el archivo municipal. Muchachos que me debían muchos favores y que ahora eran tiburones en los juzgados. Camila me había declarado la guerra usando papeles. No sabía que acababa de desafiar a la dueña del tablero. Mañana, cuando el comprador llegara exigiendo las llaves de su lujoso apartamento, la verdadera lección de bienes raíces apenas comenzaría. La luz amarilla de mi lámpara de escritorio bañaba la mesa del comedor. Afuera, el mar oscuro rugía con fuerza contra el malecón, pero dentro de mi apartamento reinaba un silencio absoluto, denso y cargado de anticipación. Sobre la gruesa madera de caoba, los documentos que definirían mi futuro estaban extendidos como las piezas de un rompecabezas que solo yo sabía armar. Pasé la yema del dedo índice sobre el papel rugoso de mi copia certificada. 1998. Ese fue el año en que logré corregir el desastre catastral que el constructor español había dejado en este edificio. Leí las letras pequeñas, esas que mi hija Camila y su flamante esposo, corredor de seguros, ignoraron por completo. Según la ley, el poder notarial que Camila tenía en sus manos le daba autoridad para administrar mis bienes, sí, pero solo los bienes que existieran legalmente bajo los folios especificados. Ella había llevado a su notario comprado la escritura vieja, la que decía, Unidad Privativa 3A. Tomé mi herramienta más preciada, una pesada lupa con mango de hueso tallado, un regalo que me dio el director del archivo el día de mi jubilación. A través del cristal curvo, observé el sello de agua del municipio en mi documento verdadero. El mío decía, Unidad Privativa 3A-rectificada. Esa simple palabra, rectificada, y ese pequeño guión eran la muralla impenetrable que protegía mi hogar. Camila había vendido legalmente un espacio físico, claro que sí, pero ese espacio físico correspondía, según las coordenadas exactas inscritas en el registro original, al cuarto de limpieza del sótano. 4 metros cuadrados de cemento crudo, humedad y tuberías expuestas. Dejé la lupa sobre la mesa y abrí mi libreta de contactos. Era una agenda verde, de cuero gastado, con las hojas amarillentas por el paso de los años y la sal del mar. En estas páginas no había números de amigas para ir a jugar cartas, ni teléfonos de estéticas. Aquí estaba el verdadero mapa de poder de la ciudad. Durante 35 años, fui la maestra no oficial de decenas de pasantes de derecho que llegaban al sótano del municipio sin saber cómo interpretar un plano o rastrear un título de propiedad. Yo les enseñé a leer entre líneas. Yo les mostré dónde los políticos escondían las propiedades robadas. Mis dedos se detuvieron en la letra V. Vargas. Arturo. Vargas. Arturo llegó a mi archivo hace 15 años. Era un muchacho flaco, asustado, que usaba trajes 2 tallas más grandes porque no tenía dinero para comprar ropa a su medida. Estaba a punto de perder su primer trabajo en un despacho importante porque no lograba desenredar un juicio sucesorio. Me dio lástima verlo llorar de frustración entre los estantes de metal, así que me senté con él durante 3 tardes enteras. Le enseñé a buscar en los libros antiguos, a cruzar referencias y a encontrar el hilo conductor que salvó su caso. Hoy, Arturo Vargas era el socio principal de la firma de abogados en bienes raíces más agresiva y temida de toda la costa, y me debía la vida. Cerré la libreta verde y me levanté de la silla. Mi estómago gruñó suavemente, recordándome que no había comido nada desde el mediodía. Caminé hacia la cocina, encendí la estufa y puse un comal de hierro a calentar. Preparé algo sencillo,
2 tortillas de maíz con queso Oaxaca deshebrado. Mientras el queso se derretía, soltando ese olor a leche tostada y sal que siempre me reconfortaba, me serví un vaso grande de agua fría con jugo de limón. Me apoyé contra la barra de la cocina, comiendo despacio en la penumbra. El sabor crujiente de la tortilla contrastaba con la suavidad del queso. Todo en esta vida es contraste, pensé. El contraste entre lo que la gente ve y lo que realmente es. Recordé la cara de Camila la última vez que vino a cenar, hace 3 meses. Rodrigo, su esposo, se la pasó hablando de inversiones digitales, de cómo el dinero en papel ya no servía, de cómo el mundo le pertenecía a los rápidos y a los modernos. Me miraban con esa mezcla de paciencia fingida y lástima. Para ellos, yo era solo una burócrata jubilada, una viejita tierna que acomodaba carpetas llenas de polvo. Nunca entendieron que el polvo de esos archivos era la base sobre la que estaba construida toda la ciudad. Camila se avergonzaba de mi trabajo. Cuando sus amigas del colegio privado preguntaban qué hacía su madre, ella decía que yo era funcionaria del gobierno, intentando darle un aire de grandeza a mis manos manchadas de tinta y mis uñas rotas por los ganchos de metal. Nunca supo que esas mismas manos habían frenado el desalojo de un barrio entero de pescadores cuando encontré un error en las concesiones federales. Nunca supo que el alcalde me mandaba regalos en Navidad para mantener mi boca cerrada sobre sus terrenos irregulares, regalos que yo siempre devolvía sin abrir. Terminé mi cena y lavé el plato en el fregadero. El agua fría corrió por mis manos arrugadas. Esas arrugas eran el mapa de mi vida, pero para mi hija eran solo un síntoma de obsolescencia. Camila pensaba que mis 68 años me hacían descartable. Creyó que mi lentitud, al caminar por las rodillas desgastadas, significaba que mi cerebro también iba a paso de tortuga. Se había convencido de que enviarme a el descanso dorado era un acto de piedad. Había construido en su mente la narrativa perfecta. La madre anciana que ya no puede valerse por sí misma. El apartamento demasiado grande y peligroso. La hija sacrificada que toma las riendas por el bien de la familia. Y, de paso, se embolsaba varios millones de pesos en efectivo de un empresario ingenuo. Una jugada maestra si su oponente hubiera sido la víctima dócil que ella imaginaba. Pero yo no era una víctima. Era Rosalba, la guardiana de los registros. Y nadie, absolutamente nadie, me iba a despojar de mi santuario usando la misma burocracia que yo dominaba a la perfección. Regresé a la mesa del comedor. Tomé mi teléfono celular, el mismo aparato que había apagado horas antes en la clínica, y lo encendí. La pantalla brilló, mostrando 3 llamadas perdidas de Camila. Seguramente quería confirmar que yo estaba haciendo mis maletas para el asilo. Ignoré sus notificaciones y marqué el número privado de Arturo Vargas. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz profunda y profesional respondiera. «Bueno», dijo Arturo, con el tono de alguien que está acostumbrado a resolver emergencias a altas horas de la noche. «Arturo, soy Rosalba. Disculpa que te llame a esta hora, muchacho». Hubo un segundo de silencio, seguido por un suspiro de genuina alegría al otro lado de la línea. «Doña Rosalba! Por Dios, qué milagro escucharla. No tiene que disculparse nunca. Usted sabe que puede llamarme a la hora que sea. ¿Cómo está? ¿Pasó algo malo?» «Al contrario, Arturo. Pasó algo muy interesante», dije, acomodándome los lentes de lectura. «Necesito pedirte un favor enorme, y necesito que sea mañana a primera hora. Lo que usted pida, doña Rosalba. Dígame». Mi hija Camila intentó hacer una jugarreta legal. Usó un poder notarial viejo y la escritura original sin rectificar del edificio para vender mi apartamento. Ya sabes, la que describe la unidad privativa 3A. Escuché una carcajada ronca al otro lado de la línea. Arturo conocía perfectamente la historia de mi edificio. Él mismo me había ayudado a redactar los oficios finales para la rectificación de medidas cuando aún era mi pasante. «No me diga que vendió el cuarto de las escobas del conserje», dijo Arturo, riendo con ganas. «Exactamente. Se lo vendió a un empresario de la capital. Un trato en efectivo, al parecer. Mañana al mediodía, el comprador se va a presentar aquí con sus trabajadores para tomar posesión del inmueble y empezar a remodelar. Camila viene a recogerme a las 8 de la mañana para llevarme a una residencia de ancianos y dejarle el camino libre al nuevo dueño». La risa de Arturo desapareció.
reemplazada por un tono frío y afilado. El tiburón de los bienes raíces acababa de oler sangre en el agua. Eso es fraude, doña Rosalba. Abuso de confianza, intento de despojo y falsedad de declaraciones. Si usted quiere, mañana mismo pongo a 3 de mis mejores abogados en el caso. Metemos a su yerno y a ese notario a la cárcel antes del viernes. No, Arturo. Frena un poco. Lo interrumpí con suavidad. No quiero abogados en mi puerta todavía. Quiero que dejes que esto fluya. Solo necesito que mañana a primera hora vayas al registro público. Usa tus contactos. Congela cualquier intento de inscripción de esa compraventa fraudulenta, poniendo una alerta preventiva por duplicidad de folio. Y luego, quiero que vengas a mi edificio a las 11:30 de la mañana. Trae tu maletín y tu mejor traje. Entiendo el plan, señora, respondió Arturo, y pude notar la sonrisa en su voz. Usted quiere que el comprador descubra lo que compró estando ahí mismo. Quiere que la bomba explote en vivo. Camila necesita una lección de geografía catastral, Arturo, y yo se la voy a dar. Ahí estaré, doña Rosalba, a las 11:30 en punto, en la entrada de su edificio. Será un honor verla trabajar de nuevo. Gracias, muchacho. Que descanses. Colgué el teléfono. El plan estaba trazado. La maquinaria estaba en movimiento y no había fuerza en la tierra que pudiera detenerla. Fui a mi habitación y saqué una pequeña maleta de lona azul del fondo de mi armario. Si Camila quería que yo estuviera lista para irme al asilo, iba a interpretar mi papel a la perfección. Doblé con cuidado 2 blusas de algodón, un pantalón de tela suave, mi cepillo de dientes y un par de zapatos cómodos. Metí todo en la maleta y cerré el cierre de metal. Levanté la maleta. Pesaba muy poco. Era el peso exacto de una vida que alguien más consideraba terminada. Caminé hasta la entrada de mi apartamento y dejé la lona azul junto a la pesada puerta de madera. Luego, caminé por el pasillo apagando las luces, una por una. Mi hogar se fue sumergiendo en la oscuridad, iluminado únicamente por la luz plateada de la luna que entraba por los ventanales del balcón. Me detuve frente al gran cristal y miré mi reflejo. No vi a una anciana frágil, lista para ser desechada. Vi a una mujer con la espalda recta, los ojos brillantes y la mente afilada como un bisturí. Mañana, Camila llegaría con su sonrisa condescendiente y su prisa habitual. Mañana, Rodrigo seguramente se quedaría en el auto, demasiado cobarde para mirarme a la cara mientras me echaban de mi propia casa. Mañana, el empresario de la capital llegaría exigiendo las llaves de su lujoso ático con vista al mar. Y mañana, todos ellos iban a bajar al sótano. El olor a café recién colado inundó mi cocina mucho antes de que el sol se atreviera a asomarse por el horizonte. Me había levantado a las 5:30 de la mañana, con una claridad mental que no sentía desde mis mejores épocas en los sótanos del municipio. Mientras el líquido oscuro y humeante caía en mi taza de cerámica blanca, escuché el sonido rítmico de las olas rompiendo contra el malecón. Era el sonido de mi hogar, un sonido que nadie me iba a arrebatar con un papel mal redactado. Fui a mi habitación y abrí el armario. No me iba a poner ropa de anciana resignada. Elegí un conjunto de lino color beige, fresco y elegante, de esos que usaba cuando tenía que presentar informes ante el cabildo de la ciudad. Me peiné el cabello blanco con cuidado, recogiéndolo en un moño firme en la nuca, y me apliqué un poco de lápiz labial color coral. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer de 68 años que irradiaba dignidad. Sobre la cama descansaba la pequeña maleta de lona azul que había preparado la noche anterior. A su lado, mi bolso de cuero negro. Dentro del bolso, en el compartimento secreto con cierre, guardé mi copia certificada, la verdadera, la que tenía el sello de agua y la palabra rectificada. También guardé un juego de llaves muy particular, un aro de metal oxidado que sostenía una llave de latón pesada, con una etiqueta de plástico descolorida que decía 3A. Esa llave llevaba años guardada en el fondo de un cajón de chunches, pero hoy sería la gran protagonista. A las 8 en punto de la mañana, el timbre de mi puerta sonó con 3 toques rápidos y ansiosos. Era el ritmo de Camila. Caminé despacio, arrastrando un poco los pies a propósito, y abrí la pesada puerta de madera. Mi hija estaba ahí, vestida con unos pantalones de diseñador ajustados y una blusa de seda que seguramente costaba más que mi pensión mensual.
Llevaba unos lentes de sol enormes en la cabeza y masticaba un chicle con impaciencia. «Hola, mamá», dijo, dándome un beso rápido y frío en la mejilla que supo a perfume caro y a culpa mal disimulada. «¿Ya estás lista? Rodrigo nos está esperando abajo en el coche con el motor encendido. No podemos perder tiempo. El tráfico para salir de la ciudad está terrible a esta hora». Camila asomó la cabeza por encima de mi hombro, inspeccionando la sala de estar. Sus ojos escanearon los muebles de caoba, la lámpara de cristal y los ventanales limpios. Parecía estar verificando que yo no hubiera roto nada en un ataque de histeria. Cuando su mirada se topó con la pequeña maleta azul junto a la entrada, soltó un suspiro de alivio tan evidente que casi me dio risa. «Veo que empacaste ligero». «Muy bien, mamá. Muy sensato de tu parte», comentó con ese tono agudo y condescendiente de quien le habla a una niña pequeña. «Ya verás que el descanso dorado te va a encantar. Tienen clases de tejido los martes y un jardín precioso donde puedes caminar sin peligro de tropezarte. Es lo mejor para ti, de verdad. Aquí estabas muy sola». «Tienes razón, hija», respondí, usando una voz suave y monótona, casi dócil. «Es un lugar muy grande para mí sola. Qué bueno que te preocupas por mi bienestar». Camila parpadeó, momentáneamente desarmada por mi falta de resistencia. Estoy segura de que había ensayado todo un discurso defensivo en el coche, preparándose para mis gritos, mis llantos o mis súplicas. Al no encontrar oposición, una sombra de confusión cruzó por su rostro maquillado. Sí, qué bueno que lo entiendas, mamá. De verdad, me quitas un peso de encima al ser tan madura con esto», dijo, agarrando el asa de mi maleta azul. «Bueno, vámonos ya». «Un momento, Camila». La detuve, poniendo una mano firme sobre su brazo. Mi agarre fue más fuerte de lo que ella esperaba, y la vi dar un pequeño respingo. «No podemos irnos así nada más». «Mamá, por favor, no empieces», se quejó de inmediato, soltando el asa de la maleta y cruzándose de brazos. «El comprador llega a las 12 con sus arquitectos. No quiero que te cruces con él. Sería muy incómodo para todos. Ya te dije que el dinero ya está en el banco y que...». «No voy a hacer un escándalo, hija», la interrumpí, caminando hacia la cocina con paso tranquilo. «Solo quiero dejar todo en orden. Es una cuestión de cortesía. El nuevo dueño debe encontrar la propiedad impecable». Saqué un paño limpio del cajón y comencé a limpiar la barra de la cocina, que ya estaba perfectamente brillante. Hice movimientos lentos y circulares. Camila me seguía con la mirada, apretando la mandíbula. La desesperaba mi lentitud, pero no se atrevía a gritarme ahora que yo estaba cooperando tan pacíficamente con mi propio despojo. «Mamá, la barra está limpia. Deja eso ya. Los trabajadores del nuevo dueño van a tirar esa cocina de todos modos». Dijo que quería poner granito importado y tirar esta pared para ampliar la sala. «¡Qué ambicioso!», murmuré, doblando el paño con una precisión milimétrica. Tirar paredes en un edificio de 1978 requiere permisos muy específicos del municipio. Espero que su notario le haya explicado bien las colindancias. Camila soltó una risita nerviosa y miró su reloj de pulsera plateado. «Ay, mamá, tú y tus cosas de burócrata. El señor es un empresario muy importante de la capital. Tiene contactos de sobra. Esas cosas de los permisos se arreglan con dinero. Tú sabes cómo es esto. Ya, por favor, vámonos. Rodrigo se va a desesperar». «Está bien, hija. Vámonos». Tomé mi bolso de cuero y me colgué la correa del hombro. Camila agarró mi maleta azul y salió rápidamente al pasillo, como si temiera que yo cambiara de opinión en el último segundo. Cerré la puerta de madera detrás de mí y pasé la llave por la cerradura. El sonido metálico resonó en el pasillo vacío. Guardé esa llave en mi bolsillo, separada de la llave de latón oxidada que llevaba en el bolso. Llamamos al elevador. Durante el descenso desde el tercer piso hasta la planta baja, el silencio entre nosotras era espeso. Camila miraba los números iluminados del panel como si pudiera hacer que bajaran más rápido con la fuerza de su mente. Yo, en cambio, miraba nuestro reflejo en el espejo de las puertas. Ella se veía tensa, sudando ligeramente por el cuello de seda. Yo me veía tan serena como el mar en una mañana sin viento. Las puertas se abrieron en el recibidor principal. El calor húmedo del puerto ya empezaba a sentirse,
filtrándose por los grandes ventanales de la entrada. Don Chema estaba ahí, pasando un trapeador por el piso de mármol blanco. Al vernos, detuvo su labor y se secó la frente con un pañuelo de tela. «Buenos días, doña Rosalba». «Buenos días, señora Camila», saludó el conserje, quitándose la gorra con respeto. «Buenos días, Chema», respondí, acercándome a él con una sonrisa cálida. «Qué brillante estás dejando el piso». «Ya nos vamos, Chema. Con permiso», dijo Camila, intentando esquivarlo y caminar directo hacia la puerta de cristal que daba a la calle. «Espera, Camila, tengo que despedirme de Chema», le ordené, esta vez con una voz que no admitía réplicas. Mi hija se detuvo en seco, bufando por lo bajo. Metí la mano en mi bolso y saqué un billete de 500 pesos. Se lo tendí al conserje, quien abrió los ojos con sorpresa. «Doña Rosalba, no es necesario», empezó a decir, pero yo le tomé la mano y le dejé el billete en la palma. «Es para ti, Chema, por todos estos años de buen servicio», le dije, mirándolo a los ojos con intención. «Por cierto, ¿hiciste lo que te pedí ayer en la tarde? ¿Revisaste el cuarto de limpieza del sótano?» Chema asintió, aunque su rostro seguía reflejando la misma confusión del día anterior. «Sí, señora». Saqué las cubetas viejas y barrí el piso de cemento. Hasta le cambié el foco fundido que colgaba del techo, como me indicó. Quedó bien iluminado, aunque sigue oliendo a cloro y a humedad. Pero, con todo respeto, sigo sin entender para qué... Perfecto, Chema. Has hecho un trabajo excelente. Es vital que esa unidad esté lista para su nuevo propietario hoy mismo. Camila regresó sobre sus pasos, frunciendo el ceño con una mezcla de irritación y desconcierto. «¿De qué estás hablando, mamá? ¿A quién le importa el cuarto de las escobas? Ya te dije que el comprador viene a ver el apartamento del tercer piso, no el sótano. Deja de distraer al pobre hombre y salgamos de una vez». El sonido estridente del claxon de un coche nos sobresaltó a todos. A través de los cristales de la entrada, vi el reluciente automóvil deportivo de Rodrigo, estacionado en doble fila sobre la calle principal. Mi yerno estaba al volante, golpeando el tablero con las manos y haciéndonos señas exageradas para que nos apuráramos. «Ahí está Rodrigo. Vámonos, mamá. Pareces disco rayado hoy», dijo Camila, empujando la puerta de cristal y saliendo al calor sofocante de la calle. La seguía a paso lento y firme. El sol de las 9 de la mañana me pegó en el rostro, pero no bajé la mirada. Rodrigo bajó la ventanilla eléctrica de su coche, dejando escapar una ráfaga de aire acondicionado y el sonido de la radio a todo volumen. Llevaba una camisa azul impecable y el cabello peinado hacia atrás con demasiado gel. «Hasta que por fin», gritó Rodrigo desde el asiento del conductor. «Pensé que íbamos a tener que subir a sacarte cargando, suegrita. Sube rápido, que tengo una reunión en el club de golf a la 1 y todavía tenemos que dejarte en el asilo ese». Camila abrió la cajuela del coche y metió mi maleta azul con un golpe sordo. Luego abrió la puerta trasera para que yo subiera. Me quedé de pie en la banqueta, a 1 metro de distancia del vehículo, abrazando mi bolso de cuero contra mi pecho. «Sube, mamá», repitió Camila, señalando el interior de cuero negro del coche. «No voy a subir, Camila», dije, con una voz perfectamente clara y nivelada. Mi hija soltó la manija de la puerta y me miró como si de pronto me hubieran salido 2 cabezas. Rodrigo apagó la radio de golpe y asomó la cabeza por la ventanilla. «¿Cómo que no vas a subir?», preguntó Camila, y por primera vez en toda la mañana, su tono de superioridad se quebró, dejando asomar un hilo de pánico genuino. «Mamá, ya hablamos de esto. No hagas un berrinche ahora en medio de la calle». «No es un berrinche, hija. Es una cuestión de negocios», respondí, acomodándome los lentes de marco grueso. «Acabas de decirme que el nuevo dueño llega al mediodía para tomar posesión de mi propiedad. Como la vendedora original y habitante del inmueble, es mi deber cívico y moral entregarle las llaves en persona». Rodrigo apagó el motor del coche, abrió la puerta con violencia y salió a la banqueta. Era un hombre alto, que solía intimidar a la gente alzando la voz y acercándose demasiado. Caminó hasta quedar a 1 palmo de mi cara, mirándome desde arriba con furia contenida. «Mire, señora Rosalba», siseó Rodrigo, señalándome con un dedo acusador. «Aquí no hay ningún negocio que usted tenga que atender». Camila firmó los papeles con el poder notarial. «Legalmente, usted ya no tiene voz ni voto en esto. El apartamento ya está a nombre del señor Montes.
Él pagó 5 millones de pesos en efectivo por esa propiedad y nosotros ya le entregamos las escrituras en la notaría. Usted solo tiene que subirse al maldito coche e irse a jugar lotería con los otros viejitos. No retrocedí ni un milímetro. Mantuve la espalda recta y lo miré directamente a los ojos, notando cómo una vena le palpitaba en el cuello. 5 millones en efectivo, repetí saboreando las palabras. Y dime, Rodrigo, tú que eres tan experto en finanzas, ¿el notario que contrataste, el licenciado Beltrán, verificó el folio real de la propiedad antes de redactar el contrato de compraventa? Tanto Rodrigo como Camila se quedaron congelados. El color pareció drenarse de la cara de mi yerno. No esperaban que yo supiera el nombre del notario, y mucho menos que hablara con términos legales tan precisos. ¿Cómo sabes que fue con Beltrán?, tartamudeó Camila, dando un paso hacia atrás. Porque Beltrán es el único notario en esta ciudad tan corrupto y perezoso como para aceptar un poder notarial de hace 5 años sin verificar su vigencia, y lo suficientemente tonto como para no solicitar un certificado de libertad de gravamen actualizado en el registro público, respondí, dejando que el tono autoritario de la archivista municipal tomara el control absoluto de mi voz. Pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es que yo me voy a quedar aquí, sentada en la banca del recibidor de mi edificio, hasta que el señor Montes llegue. «Estás loca», masculló Rodrigo, pasándose una mano por el cabello engominado, arruinando su peinado. «Te está fallando la cabeza. Camila, agarra a tu madre del brazo y métela al coche. Si el señor Montes la ve aquí, va a pensar que hay un problema y puede cancelar el trato». «No puede cancelar un trato que ya está escriturado y pagado, Rodrigo. Tú mismo lo dijiste», le recordé con una sonrisa afilada que lo descolocó por completo. Camila extendió la mano hacia mí, dudando, con los dedos temblorosos. Antes de que pudiera tocarme, un automóvil sedán negro, sobrio y elegante, se estacionó justo detrás del coche deportivo de Rodrigo. La puerta del conductor se abrió y de ella salió Arturo Vargas. Mi antiguo pasante lucía impecable. Llevaba un traje azul marino a la medida, una corbata de seda discreta y un maletín de cuero genuino en la mano derecha. Su sola presencia emanaba un aura de autoridad legal que hizo que Rodrigo diera un paso instintivo hacia atrás. Arturo caminó hacia nosotros con paso firme, ignorando por completo a mi hija y a mi yerno. Se detuvo frente a mí y me ofreció una pequeña reverencia llena de respeto. «Buenos días, doña Rosalba. Espero no haber llegado tarde», dijo Arturo con su voz profunda. «Llegas justo a tiempo, muchacho», le sonreí, sintiendo cómo la balanza del poder terminaba de inclinarse a mi favor. «¿Quién diablos es este tipo?», preguntó Rodrigo, recuperando un poco de su arrogancia, aunque su voz sonaba un poco más aguda de lo normal. Arturo se giró lentamente hacia él. Metió la mano libre en el bolsillo de su saco y sacó una tarjeta de presentación, extendiéndola hacia el pecho de Rodrigo. «Arturo Vargas, socio director de Vargas y Asociados, especialistas en derecho inmobiliario y litigio civil», se presentó, dejando que las palabras cayeran como piedras pesadas sobre la banqueta. «Y soy el representante legal personal de la señora Rosalba». Camila ahogó un grito y se tapó la boca con ambas manos. Sus ojos iban de mí al abogado, procesando rápidamente que su plan maestro acababa de chocar contra un muro de concreto. «¿Representante legal?», repitió Rodrigo, mirando la tarjeta como si estuviera envenenada. «Esto es ridículo. La señora no necesita un abogado. El apartamento ya se vendió, todo es legal. Yo mismo revisé la escritura. Decía claramente Unidad Privativa 3A. «Oh, estoy seguro de que revisó esa escritura con mucho cuidado, señor», respondió Arturo con una sonrisa fría que no le llegó a los ojos. «Y es precisamente sobre la Unidad Privativa 3A de lo que venimos a hablar hoy». Antes de que Rodrigo pudiera articular otra palabra, un ruido ensordecedor interrumpió la escena. Una camioneta de carga pesada, seguida por una lujosa camioneta negra con los vidrios polarizados, se estacionó bruscamente al otro lado de la calle. De la parte trasera de la camioneta de carga saltaron 4 hombres vestidos con overoles grises, cargando mazos, palas de construcción y botes de pintura. La puerta trasera de la camioneta negra se abrió. Un hombre de unos 50 años, vestido con una guayabera blanca de lino carísima y un reloj de oro macizo que brillaba bajo el sol, bajó del vehículo.
Caminaba con la seguridad aplastante de quien está acostumbrado a comprar el mundo a billetazos. Era el señor Montes, el comprador. Camila se puso pálida como el papel. Rodrigo tragó saliva de forma audible y se abrochó el saco, intentando componer una sonrisa de vendedor. «El señor Montes ya está aquí», susurró Camila, mirándome con una mezcla de terror y súplica. «Mamá, por lo que más quieras, vete. Te lo ruego, no arruines esto». La miré por un instante prolongado. Vi a la niña ambiciosa que crié, a la mujer egoísta en la que se había convertido, dispuesta a desecharme en un asilo por dinero. No sentí lástima. Sentí la fuerza implacable de la justicia que yo misma había forjado entre los estantes de un archivo polvoriento. «Al contrario, Camila», dije, ajustando la correa de mi bolso sobre mi hombro y levantando la barbilla. «No me perdería el recorrido por su nueva propiedad por nada del mundo. Vamos a darle la bienvenida». El señor Montes cerró la puerta de su lujosa camioneta negra con un golpe seco que resonó en toda la calle. Era un hombre corpulento, de pecho ancho y pasos pesados, que masticaba un puro sin encender en la comisura de los labios. Detrás de él, los 4 trabajadores con overoles grises bajaron sus mazos y botes de pintura a la banqueta, haciendo un ruido metálico que hizo saltar a mi hija Camila. El olor a loción cara y a tabaco fuerte invadió el aire salado de la mañana, aplastando por completo la brisa del mar. Rodrigo, mi yerno, reaccionó como un resorte. Se alisó las solapas de su traje a la medida, forzó una sonrisa tan grande que parecía dolerle, y caminó deprisa hacia el empresario, extendiendo la mano derecha con una devoción casi cómica. «Don Augusto, qué puntualidad la suya, un verdadero placer verlo de nuevo», saludó Rodrigo, con la voz temblando ligeramente por el esfuerzo de sonar casual. «Ya tenemos todo listo para que tome posesión de su nueva propiedad. Qué día tan hermoso para hacer negocios, ¿verdad?». El señor Montes le estrechó la mano por apenas un segundo, con evidente desinterés, y miró el edificio de 10 pisos con ojos calculadores. «Déjese de rodeos, muchacho. El tiempo es dinero y yo vengo desde la capital», ladró el empresario con un acento golpeado y autoritario. «Traje a mis mejores hombres. Quiero ver ese famoso ático con vista al mar del que tanto me habló. Hoy mismo empezamos a tumbar la cocina vieja y a levantar el piso. No tengo todo el día». Por supuesto, don Augusto. Pasemos de inmediato al elevador», dijo Rodrigo, haciendo un ademán exagerado hacia la entrada de cristal. Camila me miró de reojo. Tenía la frente perlada de sudor y los labios apretados en una línea fina de pánico. Sabía que si yo abría la boca, sus 5 millones de pesos podrían esfumarse en el aire. Dio un paso hacia mí y me susurró al oído, con un tono que mezclaba la súplica y la amenaza. «Mamá, te lo ruego, súbete al coche de Rodrigo ahora mismo. Si te quedas callada y te vas, te prometo que te buscaré una residencia mejor, una con vista al mar. Pero no me arruines esto, por favor». La miré de arriba abajo. Mi propia sangre, regateando mi dignidad como si fuera mercancía barata en un mercado de pulgas. No sentí rabia, sino una inmensa y fría claridad. «No te preocupes, hija», le respondí en voz baja, con una calma que la hizo retroceder un paso. «No voy a arruinar tu venta. Al contrario, voy a asegurar que el señor Montes reciba exactamente lo que tú le vendiste». Me acomodé el bolso de cuero negro sobre el hombro y caminé directamente hacia el empresario. Arturo Vargas, mi abogado y antiguo alumno, caminaba a mi lado, un paso atrás, como una sombra protectora y letal. Su maletín de cuero crujía suavemente con cada paso. «Buenos días, señor Montes», dije en voz alta y clara, deteniéndome frente al hombre corpulento. «Soy Rosalba. He sido la habitante de este edificio durante las últimas 3 décadas». El empresario me miró con curiosidad, quitándose el puro de la boca. Luego miró a Rodrigo, frunciendo el ceño poblado. «¿Quién es la señora? ¿No me dijiste que el departamento ya estaba desocupado y listo para demolición?», preguntó Montes, con una nota de irritación asomándose en su voz. «Lo está, don Augusto, lo está», intervino Rodrigo, interponiéndose entre el empresario y yo, agitando las manos en el aire. «Ella es mi suegra, la antigua dueña. Ya va de salida. Es una mujer mayor. ¿Sabe usted cómo es esto? A veces la cabeza les juega bromas y se aferran a las cosas. Solo quería despedirse del lugar».
No me falla la cabeza en lo absoluto, Rodrigo. Lo corregí, usando el mismo tono firme que usaba en el archivo municipal cuando un político intentaba saltarse las reglas. Estoy aquí para entregarle las llaves de su propiedad al señor Montes. Es un protocolo básico de cualquier transacción inmobiliaria seria. Montes asintió, pareciendo aprobar mi formalidad. Ignoró el sudor frío que ahora corría por el cuello de Rodrigo y me extendió una mano grande y áspera. Me parece muy correcto, señora Rosalba. Me gustan las cosas bien hechas, dijo el empresario. ¿Tiene las llaves entonces? Su yerno y el notario me entregaron las escrituras ayer por la tarde, pero me dijeron que la cerradura se trababa y que usted me daría las llaves en persona hoy. Miré a Rodrigo. El muy cobarde ni siquiera había tenido el valor de pedirme las llaves de mi casa. Asumió que el comprador simplemente llegaría con un cerrajero a romper la chapa, o que Camila me las quitaría por la fuerza en el último minuto. Era un hombre que construía castillos sobre nubes de ignorancia. El notario Beltrán es un hombre muy ocupado, señor Montes. A veces olvida los pequeños detalles, dije esbozando una sonrisa amable. Pero no se preocupe. Yo tengo la llave exacta de la propiedad que usted acaba de adquirir. Por favor, sígame. Los trabajadores pueden dejar sus herramientas aquí un momento. No las van a necesitar todavía. Me di la vuelta y caminé hacia las puertas de cristal del edificio. Montes hizo una seña a sus hombres para que esperaran en la banqueta y me siguió con pasos pesados. Rodrigo y Camila venían detrás, pisándonos los talones. Podía escuchar la respiración agitada de mi hija, corta y rápida, como la de un pájaro atrapado en una jaula. Entramos al recibidor de mármol blanco. El conserje, don Chema, estaba fingiendo limpiar un cristal cerca de las macetas, pero sus ojos no se perdían un solo detalle de la escena. Le guiñé un ojo de forma casi imperceptible al pasar. Caminé hacia el pasillo principal. Rodrigo se adelantó un par de metros y apretó el botón del elevador con insistencia. La luz verde se encendió, indicando que la cabina estaba bajando. Por aquí, don Augusto, el ático está en el tercer piso. Verá usted qué techos tan altos tiene, dijo Rodrigo, frotándose las manos. Pasé de largo frente al elevador. No me detuve. Caminé unos metros más por el pasillo hasta llegar a una pesada puerta de metal pintada de gris oscuro. Era la puerta de servicio, la que llevaba a las entrañas del edificio. ¿A dónde va, señora? El elevador está aquí, preguntó Montes, deteniéndose en seco. Mamá, ¿qué demonios estás haciendo? Siseó Camila, agarrándome del brazo con fuerza. El apartamento está arriba. Deja de hacer el ridículo. Me solté de su agarre con un movimiento seco y abrí la pesada puerta de metal. El olor a encierro y a polvo viejo nos recibió de golpe. Unas escaleras de cemento crudo, iluminadas por focos amarillentos y parpadeantes, descendían hacia la oscuridad del sótano. Señor Montes, dije mirándolo fijamente. Mi hija y su esposo le vendieron la unidad privativa 3A. Está claramente estipulado en la escritura que usted tiene en su poder. ¿No es así? Sí, claro. Unidad 3A. Así dice el papel, respondió el empresario, sacando un pañuelo de su bolsillo para secarse el sudor de la frente. El calor del puerto empezaba a ser sofocante y el ambiente tenso lo empeoraba. Excelente. Entonces, acompáñeme a la unidad privativa 3A. Sus escrituras dictan el camino. Comencé a bajar los escalones de cemento con cuidado, apoyando mi mano en el barandal de tubo galvanizado. El sonido de mis zapatos resonaba en las paredes desnudas. Hubo un silencio sepulcral en el pasillo de arriba por varios segundos, hasta que escuché las botas pesadas de Montes siguiéndome escaleras abajo. Don Augusto, espere. Esto es una confusión de la señora, gritó Rodrigo, bajando los escalones de dos en dos, casi tropezando con sus propios mocasines de diseñador. Camila venía detrás de él, sollozando en voz baja. Llegamos al fondo del sótano. El aire aquí abajo era pesado, cargado con el olor agrio del cloro barato, la humedad del mar que se filtraba por los cimientos y el moho acumulado en las esquinas. Las tuberías principales del edificio corrían por el techo como serpientes de metal oxidado, goteando agua de condensación sobre el piso de cemento manchado. Caminé hasta el fondo del pasillo subterráneo y me detuve frente a una puerta de madera astillada. La pintura estaba descarapelada por la humedad. En el centro de la puerta, pintada con una brocha gorda y pintura negra escurrida,
había una gran letra B. Pero justo arriba del marco, clavada en la madera podrida, había una vieja placa de bronce oxidado. El señor Montes se acercó, entrecerrando los ojos para leer la placa bajo la luz débil de la bombilla solitaria que don Chema había cambiado esa misma mañana. La placa decía: Unidad Privativa 3A. Metí la mano en mi bolso de cuero negro y saqué el aro de metal oxidado. De él colgaba la pesada llave de latón, con su etiqueta de plástico descolorida que también rezaba 3A. Introduje la llave en la cerradura cubierta de sarro. Tuve que usar ambas manos y hacer un poco de fuerza. El mecanismo se dio con un chirrido agudo que lastimó los oídos de todos los presentes. Empujé la puerta. Las bisagras protestaron ruidosamente. El interior quedó expuesto. Eran exactamente 4 metros cuadrados de cemento crudo. En una esquina había un desagüe en el piso que olía a cañería estancada. Las paredes estaban manchadas de salitre. No había ventanas, no había vista al mar, no había balcón de hierro forjado. Solo había un par de telarañas colgando de una tubería expuesta y el eco de nuestra propia respiración. «Bienvenido a su nueva propiedad, señor Montes», anuncié, con una voz cristalina que rebotó en las paredes de concreto. «Aquí puede empezar a tumbar la cocina hoy mismo, si sus trabajadores logran encontrarla». El silencio que siguió fue absoluto, denso y aterrador. El rostro de Augusto Montes pasó de la confusión a la incredulidad, y finalmente a un tono rojo oscuro, casi púrpura, que delataba una furia volcánica. Sus manos grandes se cerraron en puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Qué clase de broma de mal gusto es esta?», rugió el empresario. Su voz grave hizo vibrar las tuberías del techo. «Pagué 5 millones de pesos en efectivo por un ático de lujo. Yo vi las fotos. Yo vi el apartamento por fuera. Y eso es lo que compró don Augusto», chilló Rodrigo, empujándose al frente, sudando a mares con los ojos desorbitados. «Mi suegra está loca. Este es el cuarto del conserje. El apartamento está en el 3er piso». Fue entonces cuando Arturo Vargas dio un paso al frente. El joven abogado abrió su impecable maletín de cuero y sacó una gruesa carpeta de Manila con el sello oficial del Registro Público de la Propiedad. Extrajo un plano catastral antiguo, impreso en papel cebolla, y una copia certificada de la escritura de compraventa que Camila había firmado el día anterior. «Permítame presentarme, señor Montes. Soy Arturo Vargas, abogado especialista en bienes raíces y representante legal de la verdadera dueña del ático», dijo Arturo, con un tono clínico, desapasionado y absolutamente letal. «Lamento informarle que usted no fue víctima de una broma, sino de una estafa monumental perpetrada por este joven y su esposa». Montes arrancó los papeles de las manos de Arturo. «Mire el plano original de 1978, señor Montes», continuó Arturo, señalando con un bolígrafo elegante las líneas borrosas del documento. «El constructor español cometió un error de nomenclatura. Registró este cuarto de limpieza en el sótano bajo el folio catastral de Unidad Privativa 3A. El apartamento del 3er piso, el ático que a usted le prometieron, se registró legalmente como Unidad Privativa B». Camila dejó escapar un gemido ahogado y se apoyó contra la pared húmeda del pasillo, deslizándose hasta quedar en cuclillas. Sus lentes de sol de diseñador cayeron al piso sucio, rompiéndose el cristal. «Usted firmó un contrato de compraventa y entregó 5 millones de pesos basándose en una escritura antigua y defectuosa que describe, con medidas y colindancias exactas, un espacio de 4 metros cuadrados en este sótano», explicó Arturo, implacable. «El notario que contrataron fue tan negligente que no solicitó el plano físico actualizado. Legalmente, señor Montes, usted es el orgulloso dueño de este closet de trapeadores». «¡Eso es mentira!», gritó Rodrigo, acercándose a Arturo con los puños en alto. «La escritura dice 3A. El número de la puerta de arriba dice 3A». No dejé que Arturo respondiera. Era mi turno. Saqué de mi bolso el documento protegido por una funda de plástico transparente. El papel crujió suavemente en mis manos. Era mi obra maestra. «El número de latón en mi puerta dice 3A, Rodrigo. Pero la ley no se rige por adornos de ferretería», dije, acercándome a mi yerno hasta quedar a centímetros de su cara pálida. «Se rige por el folio real.
Hace más de 20 años yo misma tramité un juicio de rectificación de medidas. Corregí el error del constructor. El ático frente al mar, mi hogar, está amparado bajo este documento oficial. Levanté el papel para que todos vieran el sello de agua brillando bajo la luz mortecina del sótano. Unidad privativa, 3A-rectificada. Leí en voz alta, saboreando cada sílaba. Este documento me nombra como la única y legítima dueña del tercer piso. Camila usó una escritura vieja y sin valor que encontró en mi basura para venderle al señor Montes este sótano. Montes dejó caer los papeles al suelo. Su respiración sonaba como el fuelle de una locomotora a punto de estallar. Se giró lentamente hacia Rodrigo. Mi yerno intentó retroceder, pero tropezó con un balde de plástico vacío y cayó de espaldas contra el suelo húmedo. Don Augusto, se lo juro, yo no sabía nada de esto. Fue un error administrativo. El notario nos dijo, «Podemos arreglarlo», tartamudeó Rodrigo, levantando las manos en un intento patético de protegerse. Montes lo agarró por las solapas del traje caro con una sola mano y lo levantó del piso como si fuera un muñeco de trapo. El sonido de la tela rasgándose hizo eco en el pasillo estrecho. «¡Me estafaron, par de idiotas!», rugió el empresario con la cara a 2 centímetros de la nariz de Rodrigo. «Me trajeron desde la capital para venderme un maldito agujero lleno de ratas. Señor Montes, por favor, suéltelo», lloró Camila desde el piso, con el maquillaje corrido por las lágrimas, manchando sus mejillas de negro. «Le devolvemos su dinero. Se lo transferimos ahora mismo». Montes arrojó a Rodrigo contra la pared opuesta. Mi yerno se golpeó el hombro y soltó un quejido de dolor, encogiéndose sobre sí mismo en un charco de agua estancada. El empresario se arregló la guayabera blanca, respirando hondo para recuperar la compostura, aunque sus ojos seguían inyectados en sangre. «Quiero mis 5 millones de pesos de vuelta en mi cuenta antes del mediodía», siseó Montes, apuntando a Camila con un dedo grueso como una salchicha. «Y quiero 2 millones más por compensación de daños, gastos de viaje y el tiempo que me hicieron perder a mí y a mis trabajadores. Si no veo ese dinero hoy mismo, les juro por mi madre que voy a usar a mis abogados para hundirlos en la cárcel por fraude agravado. Y si mis abogados no pueden, tengo otros amigos que cobran las deudas de maneras mucho más creativas». ¿Me entendieron? Camila asintió frenéticamente, llorando a mares, incapaz de articular palabra. Rodrigo seguía en el suelo, temblando, mirando las manchas de humedad en su pantalón de diseñador. Arturo Vargas me miró de reojo y me ofreció una sonrisa imperceptible. El tiburón estaba satisfecho con la sangre derramada. Me quedé de pie en el centro de aquel pasillo lúgubre, rodeada por el olor a cloro y el eco de los sollozos de mi hija. A mis 68 años, con mis zapatos de piso y mi cabello blanco, había derrotado la codicia de la juventud usando únicamente el peso de la historia y el poder de los archivos. Me habían subestimado por ser vieja. Me habían tratado como un estorbo que podía ser barrido bajo la alfombra. Pero los viejos archivistas nunca olvidamos dónde están enterrados los errores del pasado. Guardé mi escritura rectificada en el bolso y cerré el cierre de metal con un chasquido definitivo. El juego de poder había terminado y el tablero me pertenecía por completo. Ahora, solo faltaba recoger las piezas rotas que Camila había dejado a su paso. El eco de los gritos del señor Montes rebotaba contra las paredes de cemento húmedo del sótano, vibrando a través de las tuberías oxidadas. No miré hacia atrás. Me di la media vuelta con la misma tranquilidad con la que solía cerrar los pesados archiveros de metal al final de mi jornada laboral. Escuché a Rodrigo sollozar, un sonido agudo, ahogado y patético que se mezclaba con las maldiciones y amenazas del empresario de la capital. Camila lloraba a gritos, suplicando un perdón y una paciencia que ya no me correspondía a mí otorgar, sino a un hombre al que acababan de intentar robarle 5 millones de pesos en efectivo. Comencé a subir los escalones de concreto crudo. Arturo Vargas, mi antiguo pasante y ahora mi brillante abogado, caminaba a mi lado. A mis 68 años, mis rodillas solían quejarse al subir escaleras, pero en ese momento me sentí más ligera que una pluma. Cada escalón que dejaba atrás era una cadena rota, una mentira desarmada. Llegamos a la planta baja y empujé la pesada puerta de metal gris. El aire acondicionado del recibidor
me acarició el rostro de inmediato, limpiando de mis pulmones el tufo a cloro barato y a desesperación que habíamos dejado allá abajo. La luz del sol entraba a raudales por los inmensos ventanales de la entrada, iluminando el piso de mármol blanco que don Chema acababa de pulir. El conserje estaba de pie junto a las macetas de helechos, sosteniendo su trapeador con ambas manos como si fuera un escudo. Tenía los ojos muy abiertos, claramente asustado por los ruidos que subían desde las entrañas del edificio. «Doña Rosalba, ¿qué está pasando allá abajo?», preguntó don Chema, quitándose la gorra con manos temblorosas. «Se escuchan unos gritos tremendos. ¿Quiere que llame a la policía?». «No te preocupes, Chema. No hay necesidad de llamar a nadie», le respondí, regalándole una sonrisa cálida para tranquilizarlo. «Solo es un pequeño malentendido sobre bienes raíces. Por cierto, creo que el señor Montes no va a necesitar tu cuarto de limpieza después de todo. Puedes volver a guardar tus cubetas ahí esta misma tarde». Chema parpadeó, confundido, pero asintió lentamente al ver la absoluta calma en mi rostro. Arturo se detuvo frente a mí, acomodándose la corbata de seda y cerrando su impecable maletín de cuero. Su postura era relajada, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de un trabajo perfectamente ejecutado. «Fue un verdadero honor verla en acción de nuevo, doña Rosalba», dijo Arturo, haciendo una pequeña inclinación de cabeza. «Nadie domina el tablero como usted. No lo hubiera logrado sin tu ayuda, muchacho. Te debo una muy grande», le contesté, apretando su brazo con cariño. «Usted no me debe nada. Me enseñó a leer entre líneas cuando yo no era más que un estudiante muerto de hambre. Esto fue solo un pequeño pago a cuenta». Arturo sacó su teléfono celular del bolsillo del saco. «Ahora, si me lo permite, tengo un coche esperando afuera. Nos vamos directo a la notaría pública número 4. Tengo a un colega de absoluta confianza esperándonos. Vamos a revocar ese viejo poder notarial de inmediato y a levantar un acta sobre el intento de fraude, solo para blindarla por completo. Su hija y su yerno no podrán tocar ni un solo centavo suyo nunca más», asintió con firmeza. Salimos del edificio y subimos al auto sedán negro de Arturo. Mientras el vehículo avanzaba por el malecón, dejé que la brisa salada entrara por la ventanilla entreabierta. Miré el mar infinito y azul, sintiendo cómo la tensión acumulada en mi pecho durante las últimas 24 horas se disolvía por completo. Pasaron 4 días antes de que volviera a saber de mi hija. Era martes por la tarde. Yo estaba sentada en mi balcón, con las manos manchadas de tierra húmeda, trasplantando una orquídea morada a una hermosa maceta de barro nueva que había comprado en el mercado. El sonido del timbre rompió la tranquilidad de mi hogar. Me lavé las manos en el fregadero de la cocina, me sequé con un trapo limpio y fui a abrir la puerta de madera. Ahí estaba Camila. Casi no la reconozco. No llevaba sus blusas de seda ni sus pantalones de diseñador. Traía unos jeans desgastados, una camiseta arrugada y el cabello recogido en una coleta despeinada. Sus ojos estaban hinchados, rodeados de ojeras oscuras que delataban noches enteras sin dormir. No había rastro de la mujer arrogante y apresurada que había venido a empacarme en una maleta azul para tirarme en un asilo. «Mamá», susurró con la voz rota, bajando la mirada hacia el tapete de la entrada. «Pasa, Camila», le dije, haciéndome a un lado. No sentía rencor, pero tampoco sentía la urgencia de abrazarla. El amor de madre no significa ser ciega ante la crueldad. Entró a la sala arrastrando los pies y se dejó caer en el sofá de caoba. Miró a su alrededor, observando el apartamento que había intentado vender a mis espaldas, como si fuera la primera vez que realmente valoraba lo que significaba este lugar. Me senté en el sillón individual frente a ella, manteniendo la espalda recta. «¿Qué pasó con el señor Montes?», pregunté, yendo directo al grano. A mi edad, uno aprende que darle vueltas a las cosas solo gasta saliva y tiempo. Camila soltó un sollozo ahogado y se cubrió el rostro con las manos. «Fue un infierno, mamá, un verdadero infierno», lloró, temblando de pies a cabeza. El señor Montes no estaba jugando. Sus abogados nos congelaron las cuentas bancarias ese mismo día por la tarde. Nos obligaron a devolverle los 5 millones íntegros, pero eso no fue lo peor. Nos exigió los 2 millones de penalización por daños y perjuicios,
y nos dio 72 horas para conseguirlos o presentaría los cargos formales por fraude agravado. Dijo que Rodrigo pisaría la cárcel antes del fin de semana. La escuché en silencio, sin interrumpir. Sabía exactamente cómo operaban los hombres como Augusto Montes. No perdonaban una humillación pública, mucho menos una estafa. ¿Y de dónde sacaron el dinero para la multa?, pregunté, cruzando las manos sobre mi regazo. Tuvimos que malbaratar todo, confesó Camila, levantando un rostro empapado en lágrimas. Rodrigo vendió su coche deportivo a la mitad de su precio. Rematamos los relojes, mis joyas, y hasta tuvimos que pedir un préstamo altísimo, dejando nuestro propio departamento como garantía. Nos quedamos en la ruina absoluta, mamá. Rodrigo está buscando trabajo como vendedor de piso en una agencia de autos usados, porque en su correduría de seguros lo despidieron en cuanto se enteraron del escándalo. Se hizo un silencio espeso en la sala. El único sonido era el tic-tac rítmico del reloj de pared y el suave murmullo de las olas chocando contra el malecón afuera de la ventana. Camila me miró con una súplica desesperada, esperando que yo hiciera lo que siempre había hecho: extender la mano y salvarla de sus propios errores. Mamá, por favor, no tenemos ni para pagar la tarjeta de crédito del supermercado. Si pudieras prestarnos algo de dinero, o si dejaras que vendamos este departamento de verdad, ahora con los papeles correctos. Te prometo que te compraríamos una casita linda, más pequeña, y nosotros nos quedaríamos con la diferencia para salir de esta deuda. Te lo juro, mamá, he aprendido la lección. La miré profundamente. Vi a la niña que crié, a la que le di todo lo que mi sueldo de archivista me permitía, a la que le pagué la universidad privada ordenando expedientes polvorientos en horas extras. Y me di cuenta de que mi mayor error no había sido firmarle aquel poder notarial hace 5 años. Mi mayor error había sido evitarle siempre las consecuencias de sus actos. Me levanté despacio. Fui a mi escritorio y regresé con una pequeña libreta de tapas de corcho y un bolígrafo. Me senté de nuevo y arranqué una hoja en blanco. Escribí un número de teléfono y se lo tendí. ¿Qué es esto?, preguntó Camila tomando el papel con manos temblorosas. Es el número de un buen terapeuta familiar y financiero que Arturo me recomendó, le respondí con voz suave pero firme como el acero. El poder notarial que tenías ya está revocado y destruido. Nadie va a vender este apartamento. Es mi hogar, y aquí voy a vivir hasta mi último respiro. Pero mamá, estamos en la calle. ¿No te importa lo que nos pase? Me importa muchísimo, hija. Por eso no te voy a dar ni un solo peso, le dije mirándola directo a los ojos. Tú y Rodrigo construyeron su vida sobre la idea de que el dinero rápido y fácil lo arreglaba todo. Pensaron que podían pisotear a una anciana porque la consideraban débil y desechable. Ahora tienen la oportunidad de empezar de cero, trabajando de verdad, ganándose el pan con honestidad. Es el mejor regalo que puedo darles. Camila abrió la boca para protestar, pero algo en mi mirada la detuvo. Entendió que el pozo de mi ingenuidad se había secado para siempre. Se levantó del sofá, guardó el papel en el bolsillo de sus jeans y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un segundo y asintió, derrotada pero con una chispa de comprensión en los ojos. Salió sin decir una palabra más, cerrando la puerta con suavidad. Esa tarde, el aire de mi apartamento se sintió más limpio que nunca. La semana siguiente, una nueva energía se apoderó de mí. Mi enfrentamiento con Camila y Rodrigo me había hecho despertar de un letargo que ni yo misma sabía que tenía. Me di cuenta de que mi victoria no podía quedarse encerrada entre estas 4 paredes. Si mi propia sangre había intentado usar la burocracia para desecharme y arrebatarme mi patrimonio, ¿cuántos otros ancianos en mi ciudad estaban en peligro de sufrir lo mismo a manos de familiares codiciosos o estafadores de traje y corbata? Compré café de olla recién molido, una gran bolsa de pan dulce, y le pedí a don Chema que me ayudara a subir un par de sillas plegables a mi apartamento. Luego, toqué a las puertas de mis vecinos mayores. El sábado por la mañana, mi sala estaba llena. Estaba doña Socorro, la viuda del 6º piso, don Felipe, un maestro de escuela jubilado del 2º, y la señora Carmen, que vivía sola en el 5º. Sentado a la cabeza de la mesa del comedor, con su maletín abierto y una paciencia infinita, estaba Arturo Vargas. A ver, doña Socorro, preste para acá esa escritura,
decía Arturo, revisando los papeles con su pluma elegante. Este documento está perfecto, pero el testamento que le hizo firmar su sobrino tiene una cláusula abusiva. Vamos a redactar uno nuevo la próxima semana, sin costo alguno. Yo me movía por la sala, sirviendo café caliente y ofreciendo conchas de vainilla y cuernitos de azúcar. Mi nueva libreta de tapas de corcho estaba llena de anotaciones, folios registrales y fechas importantes. Habíamos convertido mi lujoso apartamento frente al mar en un refugio, un centro de operaciones donde la sabiduría de los años se cruzaba con el conocimiento legal para proteger a los más vulnerables. Don Felipe tomaba un sorbo de café y me miraba con una sonrisa arrugada y sincera. Nunca pensé que los papeles viejos fueran tan importantes, Rosalba. Yo siempre dejaba que mi hijo mayor se encargara de todo, porque me daba dolor de cabeza leer las letras chiquitas. Ese es el truco, Felipe, le respondí, sentándome a su lado y apoyando mis manos sobre la mesa de caoba. La gente piensa que envejecer es volverse invisible. Creen que porque caminamos más despacio o porque ya no trabajamos en una oficina, nuestra mente deja de funcionar. Nos ven como muebles viejos. Pero se olvidan de que los muebles viejos están hechos de la madera más dura, la que resiste las peores tormentas sin romperse. La edad no te quita la fuerza, solo te enseña a no desperdiciarla en hacer ruido. Los verdaderos golpes en la vida se dan en silencio, con la paciencia del que sabe que la verdad, por más que intenten enterrarla bajo montañas de engaños, siempre sale a la luz. El impacto en nuestro edificio fue inmediato. 3 vecinos regularizaron sus propiedades, evitando fraudes futuros. Don Chema, agradecido por el pequeño bono que le di y por haber recuperado su cuarto de limpieza, ahora me saludaba cada mañana con una reverencia genuina, trayéndome el periódico hasta la puerta y cuidando mis plantas cuando yo salía. Incluso regresé al municipio, no como empleada, sino como asesora voluntaria un par de mañanas a la semana. Los nuevos pasantes del archivo, muchachos jóvenes pegados a sus teléfonos celulares, se sorprendían al ver a una mujer de 68 años encontrar en 5 minutos un error catastral que sus computadoras no podían detectar. Me convertí en una especie de leyenda local en los pasillos de la alcaldía. Ya no era la vieja archivista invisible, era la mujer que había hecho temblar a un millonario y a un corredor de seguros usando solo un documento rectificado. Mi vida tomó un rumbo que jamás imaginé cuando me jubilé. Ya no esperaba la muerte sentada en una silla de plástico azul en la clínica, ni pasaba mis días temiendo convertirme en una carga. Había reclamado mi lugar en el mundo. Esa noche, cuando las luces de la ciudad comenzaron a encenderse una por una, salí a mi balcón de hierro forjado. El calor sofocante del día había cedido el paso a una brisa fresca y agradable. Toqué las hojas verdes de mis helechos y aspiré el aroma profundo de la tierra mojada en mi nueva maceta de barro. Apoyé mis manos sobre el barandal frío. Mi hogar, comprado con décadas de clasificar papeles y respirar polvo, me rodeaba como una fortaleza inexpugnable. No había asilos, no había maletas de lona azul, no había humillaciones. Solo había paz y la certeza absoluta de mi propia dignidad. El mar rugió a lo lejos, un sonido eterno y poderoso, recordándome que algunas cosas, por más que intenten venderlas o esconderlas, nacieron para ser libres.